En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Vamos a darle la bienvenida a nuestros estelares para hacer de este programa también más transversal, a otras voces, por supuesto voces importantes, contundentes de nuestra región y del país también. Paz Charpentier, directora ejecutiva de la Fundación Juntos Más Libres. ¿Cómo estás, Paz? ¿Estás por ahí? Aquí Tanto estoy. Tiempo que no nos veíamos. Sí, qué gusto verte, María José. Qué rico, además, un panel femenino hoy. Un panel así femenino, que, sí. Yo trato de poner la voz de Álvaro, pero como que no me sale. Sí. Oye, aprovecho de saludar a las dos y por supuesto a todos quienes nos escuchan en este primer programa para nosotros, para Pablo y para mí, en Buena Costumbre de este año. Eso, sí, feliz año también aprovechamos. Sí, feliz año. Entonces. Medio tarde, pero sí, feliz pero año, igual, todavía igual. se puede. Pablo Rebolledo. Siempre positivo. Claro, siempre positivo. Pablo Rebolledo, sociólogo y de Convergencia Social. ¿Estás por ahí, Pablo? ¿Cómo estás? Ahí te vemos y escuchamos. Muy bien, muy buenos días, Lesley, María José, también a Paz. Y bueno, como tuvimos 2 lunes feriados, me sumo al feliz año nuevo. Solo por esa excepción. Sí. Porque si no, ya decir feliz año, Un todo día Sí, hasta el enero. 6 de enero se Es puede. trasnochado, es trasnochado. Es alguien que le gusta mucho el año nuevo. Ay, sí, muy fanático. Oye, o que tiene alguna manda o algo, Claro, algo raro ahí. Hasta el 15 de enero digo feliz año nuevo. Ya, está bien. Oye, vamos a preguntarle de inmediato a Pablo Rebolledo. Queremos hacerlo parte, por supuesto también a Paz, después de nuestro sondeo de opinión. ¿Debiese permanecer el general Yáñez en su cargo, Pablo, a propósito de la formalización de esta presunta omisión por una causa en el estallido social en 2019? Bueno, antes de llegar a la respuesta propiamente tal, quería compartir unas reflexiones sobre eso. ¿Ya? En primer lugar, en estos días y en esta discusión se ha olvidado un poco la importancia de la separación de los poderes del Estado. Yo creo que varios parlamentarios en particular deberían recordar al barón de Montesquieu y por qué es importante que los poderes del Estado estén separados. Uh-huh. Las instituciones tienen que funcionar, tienen que cumplir su rol cada una de ellas. Y yo comparto lo que plantea el ministro Cordero, es que alguien que tenga la calidad de imputado significa que se han querellado contra esa persona. Otra cosa es si el Ministerio Público decide formalizar. Entonces, si empezamos, yo no estoy de acuerdo con el criterio que una persona solamente porque sea querellada o esté imputada tenga que salir del cargo. Entonces yo creo que en este momento no veo que hoy el general Yáñez deba salir mientras todavía no está formalizado. Entonces, ¿sí? No, entonces un poco disientes, Pablo, de lo que ha sido las voces dentro de ciertos sectores del Frente Amplio, a partir de lo que nos comentas. O sea, claro, yo veía una diputada de Convergencia Social, Lorena Frías, que planteaba que yo también tiendo a coincidir con ella, que más bien quizá el general Yáñez es el que debería evaluar dar un paso al costado, pero mientras no sea formalizado, mientras no se conozca bien la causa, yo no veo por qué tendría que salir hasta que sea procesado. Claro, en mayo ocurriría eso. En mayo. Claro, en mayo va a ser una situación diferente. Claro, y el gobierno quizás está justamente esperando hasta ese plazo. Aquí en la región también hay autoridades que han colaborado con la justicia, la delegada presidencial a propósito del caso Convenios, el gobernador regional en calidad de imputado. En ese sentido, Pablo, ¿mantienes la misma postura? Sí, o sea, yo creo que es un principio de la presunción de inocencia, entre otras cosas, que no una persona por estar imputada tenga que salir de su cargo. Sea en el caso que sea. Distinto es cuando una persona, si el Ministerio Público decide formalizar, uno puede evaluar otro criterio, porque probablemente el Ministerio Público consideró otros antecedentes. Ya si una persona está condenada, la respuesta termina siendo muy diferente. Ahora, sobre este mismo tema, a mí me preocupa que parte de la derecha en específico busque transformar esta situación en un problema dijo el presidente de RN, o estás con carabineros o estás con los delincuentes.
Entonces, plantear que tenga que funcionar la justicia, que los poderes del Estado tengan que funcionar autónomamente, no puede ser equivalente a estar con los delincuentes. No puede, el afán de querer generarle un problema al gobierno no puede ser tan grande como para no separar a una persona de la institución. Porque imagínense, y si la discusión se pone en cómo apoyamos a Carabineros, la mejor forma de apoyar a Carabineros, además de ser el gobierno que más proyectos de seguridad ha promulgado y que ha dado un gran apoyo económico en las leyes de presupuesto, si no hubiésemos separado a las personas de las instituciones en casos tan graves como de la operación Huracán, ¿se acuerdan del profesor Smith que inventaba mensajes por WhatsApp, o el desfalco económico, o el caso Catrillanca, en donde salieron personas responsables, pero la institución siguió? Entonces, si el general Yáñez cometió un delito y la justicia así lo determina, él tendrá que ser responsable de sus actos, pero no por ello su suerte va a ser la de la institución de Carabineros. Paz, ¿estás de acuerdo con esta visión de Pablo Rebolledo en este punto? Mira, yo varias cosas. La primera es que a mí al menos me resulta curioso que esta comunicación de la audiencia de formalización del general Yáñez, que se va a llevar a cabo el 7 de mayo, se haya realizado conjuntamente con la crisis que está sufriendo el gobierno con ocasión de esta especie de remuneración que se le ha entregado a delincuentes bajo la etiqueta de pensión de gracia vitalicia. Entonces, la verdad es que es curioso, a lo menos, que se comunique con tanta antelación esta audiencia paralelamente al tiempo en que el gobierno sufre una crisis por estas pensiones de gracia vitalicia. Entonces, a mí la duda que me queda es, ¿habrá sido por parte del Ministerio Público una decisión técnico-jurídica o una decisión política? Y yo creo que ese es un debate que es importante tener, o una idea que es importante tener presente, porque a la luz de algunos fiscales, ¿verdad? E incluso jueces con tendencias políticas claras que publicitan a través de sus redes sociales, por ejemplo, y que posteriormente tienen que resolver casos de esta naturaleza en donde uno exigiría cierta neutralidad, cierta objetividad, porque es lo que se espera del Poder Judicial y de sus instituciones y órganos, ¿verdad? Esa es la primera cosa. La segunda es que yo noto cierta inconsistencia relevante en una parte, por una parte del oficialismo, que claro, no es Pablo acá, ¿verdad? Que está defendiendo más bien la permanencia del general Yáñez. Pero una parte del oficialismo, y de hecho que se manifiesta en que la querella, la querella que en virtud de la cual se impulsa esta formalización o da finalmente origen a esta audiencia de formalización en mayo, fue presentada por abogadas cercanas al oficialismo. Incluso una de ellas continúa trabajando dentro del Ministerio del Interior, que es Javiera Corbalán Schindler, ¿verdad? Y por lo tanto, claro, ahí es evidente una contradicción. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, respecto del ministro Montes, no quisieron hacer efectiva la responsabilidad de mando, pero sí una parte del oficialismo quiere hacer efectiva la responsabilidad del mando del general Yáñez. Entonces, ¿vamos a estar a favor o vamos a estar en contra de las responsabilidades de mando? A mí me parece también un debate que es importante dar, porque es efectivo que una parte del oficialismo parece que quiere hacer efectiva la responsabilidad, entre comillas, de mando, si esta existiere, ¿verdad?, en el general Yáñez, pero no así respecto del ministro Montes, ¿verdad?, en donde hubo una fuga importante de recursos a fundaciones truchas, respecto a las cuales en teoría el ministro no sabía, y sin embargo no quieren hacer efectiva esta responsabilidad respecto al ministro. Y por último, quiero acá discrepar de Pablo. ¿En qué sentido? En que yo creo que la pregunta que tú hiciste, María José, en relación a si tiene que permanecer o no el general Yáñez, no tiene que ver con la presunción de inocencia, porque es claro que en nuestro ordenamiento jurídico todos debiéramos a lo menos defender la presunción de inocencia, ¿verdad? Porque es parte del debido proceso, está consagrada en nuestra Constitución, ratificada en innumerables oportunidades, ¿verdad? Es un derecho humano y por lo tanto me parece a mí que es obvio que tenemos que defender la presunción de inocencia. Sino que más bien, estimado Pablo, lo que te pregunta María José tiene que ver con una decisión política, ¿verdad? Con una decisión política que sí efectivamente puede tomar el Ministerio del Interior, porque el general Yáñez depende del Ministerio del Interior y por lo tanto sí es una decisión política la que debiera, en teoría, tener presente la ministra del Interior y por tanto tener presente el oficialismo, y es ahí la relevancia de la pregunta, porque es claro que el general Yáñez tiene derecho a la presunción de inocencia en lo que dice relación con su eventual responsabilidad penal. Ahora, por último, a mí me parece que políticamente hablando, y esa es la pregunta que hacía María José derechamente, a mí me parece relevante que el general Yáñez permanezca en su posición, no solo por su presunción de inocencia,
sino que también porque aquello constituye un apoyo político relevante a una institución determinante en lo que dice relación con la seguridad y el orden público en nuestro país, como es Carabineros de Chile. ¿Por qué? Porque tienen que tener no solo un respaldo jurídico, sino que también un respaldo político para poder realizar y llevar a cabo exitosamente sus funciones diariamente, que es aquello que no hizo efectivamente el Partido Comunista, el Frente Amplio, y por lo tanto quienes nos gobiernan hoy día, con ocasión de la Revolución de Octubre del 2019, en donde querían refundar Carabineros, y bueno, ¿y para qué repetir esa historia que yo sé que las personas que nos escuchan están absolutamente conscientes y lo recuerdan como si fuera ayer, estimada María José? Sí, ahí hay un tema interesante, Paz, que tú señalas y que, bueno, el poquito tiempo que nos queda, porque se nos fue muy rápido el día de hoy, tiene que ver un poco con un apoyo transversal, que tú lo mencionas y que Pablo también lo menciona, un apoyo súper transversal de todos los sectores políticos a la labor del general Yáñez. Y ahí en 30 segundos solamente, lo siento porque no hay más tiempo, Pablo, este apoyo transversal hacia el general se va a mantener y específicamente con lo que pensamos que ha sido algunas medidas que se han tomado. Conversábamos hace poco sobre la posible condena a un comandante de Carabineros por 12 años en caso de Temuco, porque General Yáñez es la cabeza de la institución y eso también obviamente puede permear a otras autoridades de la misma. Mira, a mí me gusta mucho una frase que decía Clodomiro Almeida, que las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. En esta discusión no podemos olvidar que durante el estallido social hubo violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado. Y eso está acreditado en tribunales, está acreditado por 5 informes internacionales de derechos humanos. Entonces, si hay personas que cometieron delitos dentro de Carabineros, evidentemente tienen que pagar la responsabilidad y salir. En el caso de Yáñez, el del general Yáñez, él no está siendo cuestionado por ser director general o general director. Él está siendo cuestionado porque estaba a cargo de la Dirección de Orden y Seguridad en un momento en que hubo cerca de 500 personas que sufrieron estallidos populares y asesinados y otras víctimas del estallido social también, de la represión estatal durante el estallido social. Entonces, la mejor forma de apoyar a Carabineros es no meter ese tipo de cosas debajo de la alfombra y cuando haya casos de corrupción o de violación de derechos humanos, exponerlo, que la justicia opere y no apoyar. O sea, yo creo que le haríamos un daño a Carabineros si apoyáramos a las personas que cometieron ese tipo de delitos. Los que cometieron ese tipo de delitos tienen que hacerse cargo. Perfecto. Paz, en 30 segundos. O sea, ¿qué duda cabe? Es obvio que quienes cometen delitos en Chile debieran estar privados de libertad y cumplir sus respectivas condenas, ¿verdad? El punto es acá en qué está el oficialismo, ¿verdad? Porque si una parte importante del oficialismo está a favor de que el general Yáñez salga de su posición, aun cuando no están acreditadas responsabilidades penales, ahí estamos en un problema porque hay una inconsistencia importante que sin duda repercute en la función diaria de Carabineros de Chile y eso lamentablemente no depende de la oposición, sino que depende del oficialismo, María José. Perfecto, muchas gracias Pablo y Paz. Se pasó volando el tiempo. Yo no sé si fuimos buenas administradoras del tiempo, pero esperemos quedará para el otro lunes. Pablo y Paz, muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana. Muy buena semana para todas. Saludos para todos que nos escuchan. Chao, chao. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.